¿Alguna vez te has preguntado qué pensaban los antiguos filósofos sobre el deseo y la sexualidad? ¿Es posible que ocultaran secretos que hoy podrían transformar nuestra manera de vivir y amar? Imagina por un momento que todo lo que sabes sobre el deseo y la pasión está incompleto, que hay una sabiduría ancestral que ha permanecido oculta, esperando ser descubierta. En la antigua Roma, mientras las calles bullían de excesos y placeres, un hombre observaba en silencio, reflexionando sobre el poder que los deseos ejercían sobre la mente humana. Ese hombre era Séneca, uno de los más grandes exponentes del estoicismo. Para él, la verdadera libertad no radicaba en evitar el placer, sino en no ser esclavo de él. ¿Podría ser que esta antigua enseñanza revele los misterios mejor guardados sobre la sexualidad? El estoicismo, una filosofía fundada por Zenón de Sitio y popularizada por figuras como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, ha sido malinterpretado como una doctrina fría y carente de emoción. Pero en realidad, estos pensadores estudiaron profundamente la naturaleza humana, incluidos sus deseos más íntimos. Para ellos, la clave no era reprimir el deseo, sino comprenderlo y dirigirlo con sabiduría. ¿Qué significaba esto para su vida amorosa y sexual? Para Séneca, el deseo descontrolado era una forma de esclavitud. En su obra de la ira, advertía cómo las pasiones, incluida la lujuria, podían nublar el juicio y llevar a la autodestrucción. Sin embargo, también reconocía que el deseo en sí mismo no era el problema, sino nuestra relación con él. En sus cartas a Lucilio, reflexiona: el placer, cuando se busca con moderación y razón, puede enriquecer la vida, pero cuando se persigue sin control, se convierte en tirano. ¿Es posible encontrar equilibrio en una sociedad que glorifica el exceso? No solo los estoicos se han hecho esta pregunta. En la actualidad, la psicología moderna ha retomado esta conversación. El Dr. Roy Baumeister, psicólogo social reconocido por sus estudios sobre la fuerza de voluntad, ha demostrado que el autocontrol no es cuestión de represión, sino de canalización inteligente. Según sus investigaciones en la Universidad Estatal de Florida, las personas que dominan sus deseos no los eliminan, sino que aprenden a posponerlos estratégicamente. Esto resuena poderosamente con los principios estoicos de control racional. Y aquí es donde empieza el misterio. ¿Cómo aplicaban estos principios los estoicos en su propia vida sexual? La historia poco conocida de Epicteto revela pistas sorprendentes. Este filósofo, a pesar de haber sido esclavo, alcanzó una libertad mental inquebrantable. Se rumorea que se enamoró profundamente una vez, pero su enfoque del amor fue tan inusual que dejó a muchos desconcertados. ¿Qué sabía Epicteto sobre la pasión que nosotros hemos olvidado? Los antiguos textos esconden secretos que la modernidad apenas comienza a redescubrir. Pero ¿cómo pueden estos conocimientos transformar tu vida hoy? ¿Podría el estoicismo ofrecer una perspectiva sobre la sexualidad más liberadora de lo que jamás imaginamos? La verdad se esconde a plena vista, esperando ser descubierta. ¿Estás listo para desvelar los misterios ocultos de la sexualidad estoica? El amor, la lujuria y el deseo son fuerzas poderosas que nos definen como seres humanos. Pero los estoicos no los veían como enemigos a ser eliminados, sino como impulsos a ser comprendidos y, en última instancia, gobernados. Imagina por un momento que en vez de ver el deseo como un monstruo insaciable, lo miras como una oportunidad para crecer. Esto es lo que los grandes estoicos proponían: transformar nuestra relación con los placeres, para que estos no nos destruyan, sino que se conviertan en instrumentos de nuestro autodominio. El ejemplo más revelador de este enfoque lo encontramos en Marco Aurelio, el emperador filósofo que escribió su famoso Meditaciones mientras gobernaba el vasto imperio romano. Marco Aurelio tenía el poder de satisfacer cualquier deseo, desde las riquezas hasta las mujeres más hermosas del imperio. Sin embargo, en sus escritos, deja claro que entendía el peligro que representaba ceder al deseo sin límites. En Meditaciones, dice: lo que sea que te tiente, recuerda que tienes el poder de resistirlo. La mente que controla el deseo, gobierna todo. ¿Qué significa esto en términos de la sexualidad? A pesar de ser un hombre con incontables tentaciones, Marco Aurelio no caía en ellas, ya que creía que el deseo no debía gobernarnos. En su vida personal, aplicó una disciplina estoica para evitar que el deseo se convirtiera en un impedimento para su deber y sus responsabilidades. Pero, al igual que Séneca, él no abogaba por la represión total, sino por la moderación. Según los estoicos, el deseo puede ser parte de una vida plena, siempre que no se anteponga al propósito superior de la virtud. Para los estudiosos de la filosofía estoica como Massimo Pigliucci, profesor de filosofía en la Universidad de Nueva York, esta moderación no implica negar la sexualidad,
sino hacer de ella una experiencia más profunda, significativa y alineada con nuestros valores más elevados. Pigliucci argumenta que en la sociedad moderna, estamos tan condicionados a buscar gratificación instantánea que hemos perdido el control sobre nuestros impulsos, lo que termina afectando negativamente nuestra salud mental y emocional. Es una perspectiva que coincide con las enseñanzas de los antiguos estoicos. Un aspecto fundamental en la comprensión de la sexualidad según el estoicismo es la idea de que nuestros deseos son el resultado de juicios internos. En su obra Enchiridión, Epicteto enseñó que no son los eventos los que nos alteran, sino nuestra interpretación de ellos. En el contexto de la sexualidad, esto significa que la forma en que interpretamos nuestros deseos es lo que determina si estos son una fuente de sufrimiento o de crecimiento. Si creemos que necesitamos satisfacer un deseo sexual de inmediato para ser felices, caeremos en la trampa de la impulsividad y la dependencia. Esto nos lleva a una pregunta intrigante: ¿cómo podría un estoico aplicar este conocimiento en una situación concreta? Imagina a un joven romano, ansioso por conquistar a la mujer que ama, pero atrapado por el miedo al rechazo y la inseguridad. Siguiendo los principios de Epicteto, podría preguntarse: ¿realmente necesito la aprobación de esta persona para sentirme completo? Si el joven comprende que su valor no depende de la aprobación externa, podrá acercarse a la situación con calma y sabiduría, en lugar de ser arrastrado por el temor y el deseo desenfrenado. Así, la sexualidad y el amor se convierten en áreas en las que la autodisciplina y la comprensión profunda son fundamentales. Este enfoque estoico de la sexualidad tiene un paralelismo sorprendente con las enseñanzas modernas de la psicología cognitiva. Según el psicólogo Aaron Beck, uno de los padres de la terapia cognitiva, nuestros pensamientos y creencias sobre las situaciones afectan directamente nuestras emociones y comportamientos. Si cambiamos la forma en que pensamos sobre nuestras emociones y deseos, podemos transformar nuestras respuestas a ellos. Así, la psicología moderna respalda la misma visión que los estoicos ya habían abrazado hace siglos. Lo importante no es eliminar el deseo, sino cambiar nuestra relación con él. Este enfoque sobre la sexualidad no solo busca liberarnos de las cadenas del deseo incontrolado, sino también ofrecernos un camino hacia la verdadera libertad interior. Y esto nos lleva a otro punto crucial: ¿cómo lograr esa libertad? La respuesta está en entender que el deseo no es algo que podamos controlar completamente, pero sí algo que podemos transformar y redirigir hacia un propósito mayor. Al principio, parece que los estoicos nos invitan a una vida sin pasión, pero la verdad es mucho más compleja y profunda. Estamos dispuestos a redescubrir la sexualidad bajo una luz nueva, una que no la vea como una simple gratificación, sino como un medio para alcanzar el dominio sobre nosotros mismos. En este punto, podríamos preguntarnos: ¿qué tan aplicables son estos principios estoicos a la vida moderna? ¿Podemos realmente aplicar la moderación y el autocontrol en un mundo tan centrado en la gratificación instantánea? La respuesta es más reveladora de lo que parece, y nos lleva a un sorprendente giro en nuestra comprensión de la sexualidad. Imagina a un hombre moderno, atrapado en la vorágine de citas en línea y relaciones superficiales, donde el deseo de validación se convierte en el motor principal de su vida sexual. Este hombre se siente constantemente insatisfecho, siempre buscando más, pero nunca encontrando plenitud. Es un patrón que refleja las advertencias de los estoicos. El deseo sin moderación se convierte en un círculo vicioso, y en lugar de liberarnos, nos esclaviza aún más. Pero ¿qué haría este hombre si tomara una pausa y se preguntara: ¿qué sería de mí si liberara mi mente del impulso constante de satisfacer mis deseos? Este es el punto de inflexión que el estoicismo nos ofrece. A través de la práctica del desapego, el filósofo y psicólogo Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y creador de la logoterapia, descubrió una verdad profunda. En su obra El hombre en busca de sentido, Frankl explica cómo, incluso en los momentos más extremos, la capacidad de encontrar un propósito superior permitió a las personas superar sus deseos más inmediatos. Para Frankl, el sufrimiento puede ser transformado cuando somos capaces de mirar más allá de nuestras necesidades inmediatas y conectarnos con un sentido más profundo de la vida. Ahora, ¿cómo se conecta esto con la sexualidad? El estoicismo nos dice que el deseo sexual, como cualquier otro deseo, puede ser un medio para algo mucho mayor que la satisfacción momentánea. Los grandes estoicos entendían que el autocontrol no era solo una cuestión de evitar lo malo, sino de elegir conscientemente lo que nos ayuda a alcanzar la virtud y la sabiduría. La verdadera libertad, según Marco Aurelio, se encuentra en la capacidad de elegir cómo respondemos a nuestras emociones y deseos. Esta es una de las enseñanzas más poderosas que podemos aplicar hoy. Un ejemplo concreto de cómo aplicar esta sabiduría en la vida moderna puede ser visto en los estudios actuales sobre mindfulness y autocontrol.
Investigaciones de la Universidad de Harvard, lideradas por el Dr. Ellen Langer, revelan que las personas que practican el mindfulness, una forma de atención plena al momento presente, puede mejorar significativamente su control sobre impulsos y deseos. Langer y su equipo han demostrado que cuando somos plenamente conscientes de nuestros pensamientos y emociones, podemos tomar decisiones más sabias y alineadas con nuestros valores a largo plazo. Imagina ahora que, al enfrentar una fuerte atracción hacia alguien, en vez de ceder a la impulsividad, practicas la atención plena. De repente, te das cuenta de que el deseo de la gratificación instantánea pierde su poder sobre ti. Esta habilidad para detenerte y reflexionar es exactamente lo que los estoicos propugnaban: no dejarse llevar por la marea de las emociones, sino tomar el control de la propia mente. Volviendo a nuestra historia, recordemos al joven romano que mencionamos antes. Siguiendo los principios del estoicismo, este joven no se dejaría llevar por el deseo de conquistar a la mujer que ama sin tener en cuenta el propósito de su vida. En lugar de sucumbir a sus impulsos, podría preguntarse si esa relación realmente contribuiría a su crecimiento personal. En este caso, el autocontrol estoico no solo le permite tomar decisiones más sabias, sino también ganar en profundidad emocional y en paz mental. El valor de la sexualidad en el estoicismo no reside en la represión, sino en el entendimiento profundo de que nuestros deseos pueden y deben ser una herramienta para nuestro desarrollo personal. Y es que los deseos no tienen por qué ser un obstáculo. Si aprendemos a usarlos con sabiduría, pueden ser una fuerza positiva en nuestras vidas. Esta comprensión profunda transforma la sexualidad de algo superficial y efímero en una experiencia que potencia nuestro crecimiento como seres humanos. Al seguir este camino, nos acercamos a una vida más plena, donde los deseos, lejos de controlarnos, se convierten en elementos que enriquecen nuestra existencia. En lugar de vivir en constante insatisfacción, descubrimos que la verdadera satisfacción proviene de vivir en armonía con nuestros principios más elevados. Al principio, podría parecer que el estoicismo presenta una visión demasiado austera de la sexualidad, casi como si nos estuviera pidiendo que eliminemos toda pasión de nuestras vidas. Sin embargo, nada podría estar más lejos de la realidad. El estoicismo, en su profundidad, no busca eliminar el deseo, sino que nos invita a una comprensión más madura de él. En lugar de huir del deseo o tratar de controlarlo con una fuerza de voluntad ciega, los estoicos nos enseñan a dirigirlo hacia un propósito más elevado: la virtud. Para entenderlo mejor, volvamos a los escritos de Epicteto, quien fue uno de los filósofos más prácticos en cuanto a la aplicación de la filosofía a la vida diaria. En su manual de vida, Epicteto habla sobre cómo la mente humana puede transformar incluso los deseos más intensos en una oportunidad para el autoconocimiento. En lugar de sucumbir a la idea de que nuestra felicidad depende de la satisfacción inmediata de nuestros deseos, Epicteto sugiere que podemos entrenar nuestra mente para actuar de manera reflexiva y consciente. ¿Cómo, entonces, aplicaba un estoico como Epicteto este enfoque a la sexualidad? La clave está en su famosa afirmación: no son las cosas las que nos afectan, sino la forma en que las percibimos. Esta simple declaración tiene implicaciones poderosas. En el contexto de la sexualidad, si una persona siente una fuerte atracción hacia alguien, el estoicismo sugiere que el deseo no es en sí mismo algo malo. El problema surge cuando nuestra reacción ante ese deseo está basada en la falta de autocontrol, o cuando interpretamos esa atracción como una necesidad insaciable de satisfacción inmediata. En lugar de ser esclavos del deseo, los estoicos nos enseñan a tomar un paso atrás, observar la situación con claridad y responder de acuerdo con nuestra razón y valores. Una ilustración fascinante de cómo este enfoque puede transformar nuestra relación con la sexualidad proviene de la historia de un filósofo contemporáneo, el psicólogo Albert Ellis. Ellis, creador de la terapia racional emotiva conductual, TREC, adaptó muchos de los principios del estoicismo en su trabajo clínico. Según Ellis, muchas de las dificultades emocionales que experimentamos, incluida la frustración sexual, provienen de expectativas poco realistas y de creencias irracionales que no tienen fundamento en la realidad. Al igual que los estoicos, Ellis enseñaba a sus pacientes a desafiar sus pensamientos automáticos y a reevaluar sus deseos y expectativas. A través de la TREC, Ellis mostró que el sufrimiento emocional no proviene de no obtener lo que queremos, sino de la forma en que nos aferramos a la necesidad de obtenerlo. Es decir, si una persona tiene una creencia irracional de que debe tener sexo para sentirse amado o validado, esa creencia puede convertirse en una fuente de ansiedad y frustración. Pero si esa misma persona cambia su perspectiva y entiende que el valor propio no depende de la gratificación sexual, experimentará una libertad mucho mayor. Este enfoque tiene una notable similitud con las enseñanzas de Epicteto, que aconsejaba que nuestra felicidad no debe depender de circunstancias externas.
Otro ejemplo moderno es el trabajo del psicólogo John Gottman, quien ha pasado décadas investigando las relaciones de pareja. Según Gottman, uno de los mayores errores que las parejas cometen es esperar que el deseo sexual sea constante y siempre satisfactorio. En su libro Los 7 principios para hacer que un matrimonio funcione, Gottman explica cómo las parejas que enfrentan la sexualidad con expectativas realistas y comunicación abierta experimentan una vida sexual mucho más saludable y satisfactoria. Este enfoque, basado en el autocontrol y la moderación, refleja exactamente los principios estoicos de dirigir los deseos hacia el equilibrio y la virtud. Esto nos lleva a una reflexión clave. Los estoicos no ven el deseo como algo negativo, sino como una fuerza que, si se canaliza correctamente, puede ayudarnos a alcanzar una vida más plena. El autocontrol no es una negación de la sexualidad, sino una reafirmación de nuestra capacidad para dirigir nuestros impulsos hacia objetivos más elevados. Esto también está en línea con lo que los estudios de psicología moderna han demostrado. Cuando las personas aprenden a equilibrar sus deseos con la razón, experimentan un mayor bienestar y satisfacción a largo plazo. La sexualidad, cuando es vivida con conciencia y propósito, no solo se convierte en una fuente de placer, sino también en una vía para el crecimiento personal. De este modo, el estoicismo nos invita a una sexualidad que no sea egoísta ni superficial, sino que se eleve hacia una forma de conexión más profunda y significativa con nosotros mismos y con los demás. Si seguimos esta línea de pensamiento, llegamos a una verdad ineludible. Los deseos, lejos de ser enemigos a vencer, son aliados que pueden ayudarnos a crecer. Solo cuando aprendemos a reconocer su naturaleza, comprender su origen y dirigirlo sabiamente, podemos vivir una vida sexual más rica y satisfactoria. Ahora, habiendo comprendido la visión estoica sobre la sexualidad como una fuerza que podemos dirigir con sabiduría, surge una cuestión más profunda. ¿Cómo podemos integrar esta filosofía en nuestras relaciones personales y, sobre todo, en el ámbito de la pareja? En este punto, es importante entender que la sexualidad no es solo un acto físico, también es un acto emocional, psicológico y, en el marco del estoicismo, un acto moral. Los estoicos, como Epicteto y Séneca, creían que la virtud debe ser el núcleo de todas nuestras acciones, incluidas las que involucran la sexualidad. La clave aquí es la noción de proporción. Mientras que en la sociedad actual, la sexualidad a menudo se percibe como un derecho o una necesidad que debe satisfacerse a toda costa, los estoicos enfatizaban la importancia de la moderación. El filósofo y emperador Marco Aurelio, por ejemplo, se enfrentó a las tentaciones de la vida en la corte romana, donde las mujeres, las fiestas y los placeres eran frecuentes. Sin embargo, a través de la reflexión estoica, Marco Aurelio comprendió que la satisfacción de los deseos inmediatos no solo no contribuía a su felicidad duradera, sino que podía desviar su atención de su misión y propósito como líder. En sus meditaciones, escribe: la indulgencia de los placeres nos aparta del camino de la virtud y de la paz interior. Es en la moderación donde encontramos la verdadera libertad. Es fascinante cómo, incluso en el contexto de las relaciones románticas y sexuales, los estoicos abogaban por una conexión profunda y verdadera que trasciende el simple deseo físico. Ellos entendían que la sexualidad puede ser una herramienta para acercarnos al desarrollo del carácter y la virtud, siempre que se viva con propósito y no con desesperación por la gratificación. Este enfoque de la sexualidad como un medio para el crecimiento y el autoconocimiento está siendo respaldado por estudios contemporáneos en psicología y sociología. El Dr. David Schnarch, psicólogo y terapeuta de pareja, ha dedicado gran parte de su carrera a explorar cómo las parejas pueden experimentar una mayor intimidad emocional a través del control consciente de sus deseos. En su libro Intimidad sexual y más allá, Schnarch argumenta que la clave de una vida sexual satisfactoria no radica en la gratificación instantánea, sino en la capacidad de las parejas para mantener una conexión emocional profunda y madura. Este enfoque resuena con la idea estoica de que, si bien el deseo es natural, no debe ser lo que define la relación. En lugar de buscar satisfacción momentánea, las parejas estoicas se enfocan en la construcción de una relación basada en el respeto mutuo, el autocontrol y la virtud. A nivel práctico, podemos aplicar este concepto estoico en nuestras relaciones cotidianas mediante la reflexión y el autocuidado. Imagina que te encuentras en una relación donde el deseo y la atracción física juegan un papel muy fuerte. Los estudios muestran que, con el tiempo, las relaciones que dependen exclusivamente de la atracción física o la gratificación sexual tienden a ser menos estables. Según un estudio de la Universidad de Stanford, las parejas que construyen una relación basada en la comunicación abierta, la vulnerabilidad emocional y el respeto mutuo son más propensas a experimentar una conexión más profunda y duradera. Este concepto, aunque respaldado por la investigación moderna, es precisamente lo que los estoicos ya sugerían siglos atrás.
Una vida sexual equilibrada no se basa en la indulgencia, sino en el entendimiento, la moderación y el respeto a los principios más elevados. La reflexión sobre el propósito en la relación también ayuda a las parejas a fortalecer su vínculo emocional y sexual. A través de una conversación abierta y honesta sobre los deseos y expectativas, las parejas pueden establecer una base sólida, donde la sexualidad se convierte en una expresión de conexión emocional y afectiva, no solo en un acto físico. Este enfoque también es respaldado por el psicólogo y experto en relaciones Dr. John Gottman, quien enfatiza la importancia de la comunicación emocional en las relaciones de pareja. Según Gottman, cuando las parejas se sienten emocionalmente conectadas y comprendidas, su vida sexual tiende a mejorar significativamente. Esto es un reflejo directo de los principios estoicos, que nos invitan a vivir nuestras relaciones con coherencia, sin ser dominados por los impulsos momentáneos. En el ámbito de la sexualidad, esta coherencia estoica puede tener efectos sorprendentes. Por ejemplo, una pareja que practica la reflexión consciente sobre sus deseos y eligen tomar decisiones basadas en sus valores compartidos en lugar de ceder a los impulsos inmediatos, puede experimentar una relación sexual mucho más rica y satisfactoria. Esta perspectiva, que rechaza la idea de que el placer debe ser la principal motivación, es lo que permite que el deseo sea una expresión de algo mucho más grande, la unión emocional y el crecimiento personal. ¿Te atreverías a incorporar esta visión estoica en tu vida sexual? La verdadera libertad no reside en la satisfacción de los deseos, sino en la capacidad de elegir conscientemente cómo vivirlos. Ahora que hemos visto cómo la filosofía estoica puede iluminar nuestra relación con la sexualidad en el contexto de una pareja, es crucial abordar un aspecto a menudo olvidado: el impacto de la sexualidad en nuestra relación con nosotros mismos. El estoicismo no solo se enfoca en cómo debemos comportarnos con los demás, sino que también pone un énfasis profundo en el autocuidado y el desarrollo personal. La verdadera libertad sexual, desde una perspectiva estoica, no se trata de conformarse con las expectativas externas o de satisfacer deseos impulsivos, sino de mantener una relación saludable y respetuosa con nosotros mismos. Este concepto puede ser ejemplificado en la vida de Séneca, el filósofo romano más conocido por su enfoque en la autarquía, autosuficiencia. En sus cartas, Séneca habla sobre cómo la virtud es la clave para encontrar la paz interior, incluso frente a las dificultades. En su carta a Lucilio, menciona cómo la indulgencia en los placeres físicos, incluida la sexualidad, puede corromper la mente y desviar la atención de los verdaderos objetivos en la vida. Para Séneca, la clave no es la supresión total de los placeres, sino la sabiduría para reconocer cuándo y cómo los deseos se convierten en un obstáculo para la virtud. De esta manera, la reflexión y el autocontrol se convierten en los pilares de una sexualidad que no solo es física, sino también una manifestación de nuestra fortaleza mental y espiritual. Un ejemplo contemporáneo que refleja esta relación con uno mismo en el ámbito de la sexualidad es el concepto de autocompasión en la psicología moderna. La psicóloga Christine Neff, pionera en el estudio de la autocompasión, nos muestra cómo aprender a tratarnos con amabilidad y sin juicio puede tener un impacto positivo en nuestras vidas sexuales. Neff ha demostrado que las personas que practican la autocompasión son más propensas a tener una vida sexual más satisfactoria, ya que se sienten más seguras en su piel y no dependen de la validación externa para sentirse plenas. De alguna manera, Neff está tocando el mismo principio que los estoicos. El autocuidado no solo es un acto físico, sino un acto mental y emocional. Cuando aplicamos esta filosofía a la sexualidad, comenzamos a entender que la verdadera libertad no proviene de la gratificación inmediata, sino de la capacidad de vivir en armonía con uno mismo. Esto puede sonar como un concepto abstracto, pero en la práctica, se trata de aprender a decir no a las gratificaciones momentáneas que nos alejan de nuestros valores y de nuestra paz mental. Es un proceso de autodescubrimiento, donde aprendemos a conocer nuestras motivaciones más profundas y a actuar de acuerdo con ellas. Por ejemplo, en el contexto de una relación sexual, una persona que sigue una filosofía estoica no se deja llevar solo por el impulso físico. En lugar de eso, reflexiona sobre el significado de la relación, lo que realmente busca de la conexión con su pareja y si esa interacción está alineada con sus principios de vida. Al hacer esto, la sexualidad se convierte en una experiencia más enriquecedora y significativa, no solo un medio para satisfacer deseos. Esta práctica de autorreflexión y autocontrol no solo se aplica a la sexualidad, sino a todas las áreas de la vida, permitiendo que cada acción esté en armonía con nuestros ideales más elevados. Esto nos lleva a un concepto fundamental dentro del estoicismo, el ataraxia, que es el estado de calma y serenidad mental. Según los filósofos estoicos, la ataraxia es la clave para vivir una vida plena y libre de sufrimiento. La ataraxia no significa la ausencia total de deseos o placeres, sino la capacidad de mantener la paz interior incluso en medio de la tentación.
En el contexto de la sexualidad, la ataraxia implica ser capaz de experimentar los deseos sin dejar que nos controlen, manteniendo nuestra serenidad y nuestra libertad para elegir lo que es mejor para nosotros. Aplicar este concepto a la sexualidad moderna podría ser revelador. En una sociedad donde la gratificación sexual instantánea está constantemente al alcance de la mano, cultivar la ataraxia puede ayudarnos a tomar decisiones más conscientes y equilibradas. En lugar de ver la sexualidad como algo que debemos buscar compulsivamente para llenar un vacío, podemos aprender a verla como una experiencia profunda y significativa que puede enriquecer nuestra vida emocional, física y espiritual. Finalmente, la relación con uno mismo, según el estoicismo, no se trata de reprimir el deseo sexual o de negar la naturaleza humana, sino de entender que el autocontrol y la moderación son las claves para transformar estos deseos en herramientas para nuestra superación personal. Al encontrar el equilibrio entre el deseo y la razón, podemos vivir una vida sexual más rica, más saludable y más alineada con nuestros principios. ¿Estás listo para experimentar una vida sexual más plena, en la que el deseo no te controle, sino que se convierta en una herramienta de crecimiento personal? Al llegar a este punto, es esencial que nos preguntemos, ¿por qué la mayoría de las personas tienden a ignorar la sabiduría estoica cuando se trata de su vida sexual? A pesar de que las enseñanzas de los filósofos estoicos han resistido la prueba del tiempo, muchos parecen preferir el enfoque inmediato y gratificante que la sociedad moderna promueve. Esto, por supuesto, no es casual. Vivimos en una era donde la gratificación instantánea es la norma, y la sexualidad, lejos de ser vista como un acto de unión profunda y reflexión, se ha convertido en un vehículo para el placer superficial y la validación social. En medio de este caos, el estoicismo ofrece un enfoque radicalmente diferente, uno que nos invita a cuestionar nuestras creencias sobre el deseo y la satisfacción. En lugar de seguir ciegamente el ritmo impuesto por la cultura del consumo y el placer inmediato, los estoicos nos enseñan a elegir conscientemente cómo vivir nuestra sexualidad. Esto no significa que debamos reprimir nuestros deseos o abandonarlos por completo, sino que debemos reconocer que nuestra relación con la sexualidad puede ser un reflejo de nuestra salud mental y emocional. Es una oportunidad para elevar nuestra vida personal, mejorar nuestras relaciones y conectar con lo que realmente importa. Pero, ¿cómo puede un individuo moderno comenzar a aplicar esta sabiduría en su vida diaria? Un ejemplo claro de esta integración de los principios estoicos en la sexualidad moderna lo podemos encontrar en la práctica de la abstinencia consciente. Aunque este término puede parecer extremo o desconectado de la realidad de muchas personas, la práctica del autocontrol no tiene por qué ser una represión dolorosa o una privación. Más bien, puede ser una elección activa de pausar y reflexionar antes de actuar. Es la capacidad de detenerse y pensar, ¿este deseo, esta atracción, realmente me lleva hacia el tipo de vida que quiero vivir? Esta simple reflexión puede ser transformadora. El psicólogo Timothy Wilson, de la Universidad de Virginia, ha realizado investigaciones que respaldan la idea de que nuestras decisiones son profundamente influenciadas por la reflexión consciente. En su libro Redirect, The Surprising New Science of Psychological Change, Wilson explica cómo nuestros pensamientos y comportamientos pueden cambiar cuando aprendemos a redirigir nuestra atención y tomar decisiones más alineadas con nuestras metas a largo plazo, en lugar de ceder a los impulsos inmediatos. Este enfoque, aunque no estrictamente estoico, se basa en un principio similar al de los filósofos romanos: la importancia de la reflexión consciente antes de actuar. Volviendo al tema central, la verdadera clave para una vida sexual satisfactoria y libre no es la abstinencia extrema, sino el equilibrio. Es saber cuándo decir no a la gratificación inmediata y, en cambio, elegir actuar con intención. A través de la práctica de la moderación y el autocontrol, podemos experimentar una sexualidad más rica y significativa, que no dependa de la validación externa ni de la satisfacción de deseos momentáneos. Tomemos el ejemplo de una persona que ha decidido practicar la abstinencia consciente. Este individuo podría estar en una relación donde la atracción física hacia su pareja es fuerte, pero, en un momento determinado, decide no ceder a la tentación de la gratificación instantánea. En lugar de enfocarse solo en el deseo de tener sexo, reflexiona sobre lo que realmente quiere de su relación. Se da cuenta de que su conexión emocional, el respeto mutuo y el crecimiento personal son mucho más importantes que una satisfacción efímera. A través de esta práctica, no solo fortalece su relación, sino que también se fortalece a sí mismo. Esta persona ha aprendido a controlar su deseo, en lugar de ser controlado por él. Este tipo de elecciones conscientes, respaldadas por la reflexión profunda que los estoicos promovían, pueden transformarse en momentos de verdadera liberación. Al no depender de la gratificación inmediata, podemos encontrar una satisfacción mucho más profunda, una satisfacción que proviene del autoconocimiento y el crecimiento interior.
Y en última instancia, es esta libertad la que nos permite vivir de manera más plena y auténtica. Este viaje de autoconocimiento no solo mejora nuestra relación con nosotros mismos, sino que también enriquece nuestras interacciones con los demás. La verdadera sexualidad estoica no es una práctica solitaria, es una herramienta para mejorar nuestras relaciones más cercanas, sean románticas o no. Al aplicar los principios de moderación, autocontrol y reflexión consciente, podemos elevar nuestra vida sexual y nuestras relaciones, llevándolas a un nivel de profundidad y significado mucho mayor. Antes de terminar este recorrido, es importante recordar que, al final del día, la libertad sexual no se trata de renunciar a la experiencia, sino de aprender a vivirla con sabiduría, para que no nos consuma ni nos desvíe de lo que realmente importa. Esta es la invitación que los estoicos nos ofrecen, una invitación a vivir nuestra sexualidad con propósito, equilibrio y virtud. Finalmente, llegamos al cierre de este viaje hacia los misterios ocultos de la sexualidad en el estoicismo, un camino que no solo nos invita a examinar nuestra relación con el deseo, sino también a cuestionar las normas que la sociedad nos impone sobre cómo debemos vivir nuestra sexualidad. A lo largo de esta exploración, hemos visto que el estoicismo, lejos de ser una filosofía que niega el deseo o el placer, propone una forma de vida más consciente y equilibrada. Nos invita a transformar nuestra sexualidad en una herramienta para el autoconocimiento, la virtud y, en última instancia, para una vida más plena. En la práctica, lo que los estoicos nos enseñan es que la sexualidad, como cualquier otro aspecto de nuestra vida, debe ser vivida con moderación, propósito y autocomprensión. No se trata de rechazar el deseo, sino de integrarlo de manera que no nos controle, sino que se convierta en una expresión de nuestro ser más elevado. En lugar de ceder a la gratificación instantánea y la validación externa, los estoicos nos proponen un camino de reflexión y autocontrol, donde la verdadera satisfacción se encuentra en la paz interior y la coherencia con nuestros valores más profundos. Este enfoque, aunque muy antiguo, tiene una relevancia asombrosa en el mundo moderno, donde el deseo se ha convertido en una constante fuente de distracción y presión. Pero lo que el estoicismo nos ofrece es la libertad para vivir nuestras vidas sexuales de manera más auténtica, más libre de expectativas externas y más alineada con nuestro verdadero propósito. Al final del día, la sexualidad, como cualquier otra parte de nuestra existencia, puede ser una oportunidad para el crecimiento personal, la conexión profunda con los demás y, lo más importante, la conexión con nosotros mismos. Si te has sentido inspirado por lo que hemos explorado hoy, te invito a que sigas reflexionando sobre estos principios en tu vida diaria. El viaje hacia una sexualidad más equilibrada, consciente y significativa está a tu alcance. Si quieres seguir explorando más temas de este tipo, te invito a suscribirte al canal, donde continuaré compartiendo contenido profundo y valioso que te ayudará a vivir una vida más plena, auténtica y llena de sabiduría. Recuerda, el autoconocimiento es la llave para liberarte de las cadenas del deseo desenfrenado. Al seguir los principios estoicos, podemos transformar nuestra sexualidad en una parte poderosa de nuestro camino hacia la virtud y la felicidad. No dejes que tus deseos te controlen, aprende a controlarlos con sabiduría. Gracias por acompañarme en este recorrido. No olvides darle like, compartir este video y activar las notificaciones para que no te pierdas más contenido transformador. Nos vemos en el próximo video.